mi Padre Celestial, Señor, permíteme ejercer la vocación como pastor de apacentar tu grey con tu palabra, que es el alimento que nos hace crecer. Te pido pues que bendigas este momento y que tu palabra, como una espada de dos filos, atraviese hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que esa palabra discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, ayúdame, Padre, a apacentar tu grey, porque son tuyos, son tus almas, y úsame como un instrumento de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenga su Biblia abierta en Juan 6, seguimos con el libro de Juan, que enseña la multiplicación de los panes y los peces. Pero siempre hay que ver el bosque para el contexto, para ubicar lo que estamos viendo. Nosotros vimos en el capítulo anterior la sanidad del paralítico de Betesda, de 38 años de estar paralítico. Era quizás el enfermo más crónico que había ahí. No tenía parientes que lo ayudaran. 38 años postrado. Y Jesús lo sanó. Y eso fue una catástrofe, porque los judíos enseguida procuraban matar al Señor por haber sanado en día de reposo. Y no solamente eso, sino que cuando Cristo dijo que lo que Él hacía estaba avalado por el Padre Celestial, y al hablar como Dios, como Padre, aún los indignó más. Y Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, ¿no?, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ustedes recuerdan bien que el Señor les declara, no solamente ese milagro está avalado por mi Padre Celestial, sino que yo tengo autoridad para dar vida eterna. Y también tengo autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo es Salvador y Cristo también es el juez de hierro que se va a enfrentar. El que no ve a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado, lo va a ver cara a cara como juez de hierro. También les dijo que el testimonio que me acredita como el Mesías, como el Hijo de Dios, está primeramente Juan el Bautista, que fue su heraldo, le dio testimonio que he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus propios milagros también atestiguan que Él es el ungido de Dios, porque el ungido de Dios iba a dar vista a los ciegos, iba a sanar leprosos, iba a mostrar su gloria, la gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. También el Padre Celestial, dijo Cristo en la porción anterior, también dio testimonio. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y allá en el monte de la transfiguración, cuando estaban Moisés y Elías, el Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y también las Escrituras, dice el Señor de su boca, atestiguan que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y el que creyendo en Él tenemos vida eterna. Las Escrituras atestiguan desde Deuteronomio que iba a haber un Mesías, como dijo Moisés, mayor que yo. A Él oíd. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Cristo. Y también decimos Padre nuestro, porque ahora por vínculo somos hijos de Dios. Entonces Cristo ya, Él iba a morir en la hora que Dios decidió que tenía que morir, no cuando los judíos quisieran, y tenía que cumplirse una porción de escrituras, de profecías habladas de Él. Entonces, ¿qué vamos a aprender de la multiplicación de los panes? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué nos enseña el Señor? Los samaritanos creyeron en el Señor con el testimonio de la samaritana, de la mujer samaritana. Y no hubo un milagro de por medio y creyeron en Él. Ahora está en Galilea y hay miles que están allí. Mateo dice que eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Es decir, que pudo haber 20,000 personas mínimo allí. Y ese campamento
A diferencia del campamento que hace poquito hicieron, ustedes llevaron provisiones, pero ahí no había nada. Y el Señor muestra su gloria alimentando a 5,000 o a los 20,000 personas que había allí. Vamos a ver qué nos enseña. Primero me enseña que el Señor guía y provee a los que le buscan. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, en honor al emperador Tiberio, desalmado como todos esos emperadores romanos que persiguieron a la iglesia fieramente, se trasladaron allá y le seguía gran multitud. Y destaca esa palabra, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en el Antiguo Testamento es fiesta tras fiesta tras fiesta, ¿verdad? Fiesta de los tabernáculos, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta. ¿Verdad? Dios es festivo. Así que nada que venga aquí enlutado a alguien. Vamos, todos tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón. Dios es festivo. Entonces, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, de nuevo, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es una forma interesante del Señor. ¿Y qué le dice? Vamos a leer versículos 7 al 9 ahora. Felipe le respondió. Parece que Felipe era como contador, era como Tati, contador. Hay gente que cuenta y él calculó de dónde compraremos. ¿Habría oportunidad de llegar a un mini super de un chinito a comprar provisiones para 20,000 personas? ¿Qué supermercado había proveído? La sumamos aquí y no tenemos para 20. Claro, gracias a Dios porque en cada esquina tenemos supermercados nosotros, pero allá en un lugar desierto, ¿dónde? Entonces Felipe calcula, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, un bocadito para cada uno, 200 denarios, considerando que un denario representaba el salario de un trabajador de un día. Era una plata, una fortuna. Y Felipe pues hizo la contabilidad y dice, no funciona, no podemos, es un imposible. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho diferente a Felipe, que era contador. Andrés comenzó a buscar las loncheras de cada uno, para ver qué había allí, para ir amontonando lo que hubiera. Y lo único que había, dice que aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Usted sabe que la cebada era un pan de pobre. Ahora no, ahora tú vas al súper y el pan de cebada vale plata. Vale más que el otro. Pero es un pan de pobre. Dice 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y pececillos me suena como a sardina. Me suena chiquitito, ¿verdad? Y dice, más, ¿qué es esto para tanto? Andrés trajo lo que había y Felipe contó lo que debía hacer. Pero siempre en la limitación humana nos hace ver las cosas así. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto contamos? Cuando nosotros vivimos en la providencia. ¿Y qué es la providencia? Que Dios provee. Dios provee donde no lo hay. Dios mantuvo por 40 años al pueblo israelita comiendo maná, y ese maná era una especie de cereal o de cornflake que nadie se enfermaba. Una comida completa. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. Y el Señor va a manifestar su gloria en esta multiplicación de los panes. Entonces, la pregunta es, ¿esta gran multitud de dónde salió? ¿Cómo fue que llegaron y estaban ahí? Y hay que ver otra vez el contexto. Para poder ver el escenario completo, tenemos que ver a Marcos. En el libro de Marcos, ¿por qué vino esta multitud? Cuando el Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación, que estaba aparejada con la sanidad y aparejada con la liberación de demonios,
ahí se dio la multiplicación de esta gente que fueron detrás de ellos. Dice en Marcos 6, 7, 9, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad que tenemos también nosotros, como iglesia, sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, una vara larga, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Es decir, se fueron sin nada, solamente con la vara del bordón. Porque Dios sostiene a sus obreros, hermano. Dios sostiene a sus obreros. Si la obra es de Dios, Dios sostiene su obra. Y nosotros en las emisoras no estamos apretándole el acelerador a nadie para que ofrende para la emisora, porque si la emisora es de Dios, Dios sostiene su emisora. Y así ha sido. Nunca ha faltado nada. Nunca hemos utilizado manipulación de ningún tipo para sacarle la plata a la gente. Dios provee. Dios provee donde no hay nada, hermano. Una cosa extraordinaria. Pero sigamos leyendo porque me puedo salir del texto. Dice, y saliendo estos discípulos de dos en dos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ya estoy leyendo el versículo 12 y 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La autoridad delegada de Cristo sobre sus discípulos produjo estos milagros. Entonces, predicando de dos en dos, ellos llenaron el evangelio del Señor por todos los lugares. Y la gente los siguió. Ellos regresaron para hacer el reporte al Señor y la gente los siguió. Y vamos a seguir leyendo. Ahora lea el versículo 30 al 34 de Marcos 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Estaban felices contando el testimonio de la aventura misionera, del primer viaje misionero y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Desierto significa que no había nadie, hermano. Nada ni nadie. Y dice, el Señor mismo fue el que planteó un campamento para oír los testimonios de todo lo que había pasado. Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, la gente buscaba, porque cuando uno busca a Dios y recibe la gracia, uno lo sigue buscando. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos. ¿Verdad que cuando uno quiere llegar a un lugar, nada lo detiene, no? Hay gente que viene lejos. Mi hermana Xiomara, que vive lejos. No sé si es la 24 o la 25. Pero ella está aquí y es la primera en llegar. Es un ejemplo de entrega, de fidelidad. Porque cuando uno busca, uno encuentra. Y no hay obstáculo. Le reconocieron, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y no salieron los discípulos, señores, estamos en un retiro con el maestro. No es tiempo de oficina. Espérenos el próximo lunes. Estaremos por allá y podemos atenderlo. Estamos ahora en un tiempo de retiro. El Señor, ¿para qué vino el Señor? A salvar lo que se había perdido. El nombre de Jesús dice el que salva de los pecados. El propósito fundamental del Señor es llevar el evangelio para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Pero aquí vienen los discípulos. El Señor, ¿cómo reaccionó cuando vio a esos más de 20,000 personas ahí? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y está lo que mueve la misericordia. La compasión no es lástima. La compasión no es decir, ay, el oprimido por allá, y estoy indiferente a lo que pasa.
La compasión es involucrar. Y aquí viene el kit del asunto, que la compasión, ¿por qué la compasión? Ahí lo dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahí está la compasión. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Desorientado, confuso, ciego guiando a ciegos, siendo seguidores de Twitter, de Facebook, siguiendo la nada, navegando en lo absurdo. Están muertos en sus delitos y pecados. Están como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que más importante? Es tener un guía, nuestro maestro, que nos lleva a verdes pastos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué pasó enseguida? Y comenzó a pastorearlos. ¿Cómo? Enseñándoles. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Dónde está la compasión hacia las ovejas perdidas? En llevarlos a Cristo y enseñarles la palabra de Dios. Enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el final del mundo. Enseñar es pastorear. Enseñar es dar pasto. Las iglesias necesitan pasto. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. 3 veces le dijo, ¿tú me amas? Dale comida a mis ovejas. Ellas necesitan, ¿qué es? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La compasión de Cristo fue vertida a través de la enseñanza. Y fue larga la enseñanza. Tan larga que ya se acercan los discípulos y le dicen, Señor, tienen que comer. Están lejos. Despídelos. Vamos a leer la parte esta. Bueno, tengo aquí. ¿Se acuerdan cuando el diablo, por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo fue el que envió a Jesús a ser tentado por Satanás? No es que el diablo se lo llevó, el Espíritu Santo. Y una de las tentaciones fue en Mateo 4, 3, 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, verdaderamente yo pongo en duda que tú tengas la identidad como hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, que el diablo decía, demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Pero tengo que demostrarle nada al diablo. Él es el enemigo mortal. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios es alimento para nuestras almas. Todo lo que sale de su boca. Pero Cristo convirtió los 5 panes y los 2 pececillos y hizo el milagro de multiplicación de los panes. Pero ¿qué fue primero? ¿Qué fue lo primero en la compasión del Señor? ¿La comida o el alimento espiritual? El alimento espiritual. Porque dice la Escritura en Mateo 6:33, más buscar. ¿Qué hay que buscar primero, hermano? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas se añaden? Nuestras necesidades materiales. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No, si buscamos primeramente el reino de Dios. Si buscamos primero el alimento que sale de la boca de Dios, Dios añade. Y es bueno que Panamá esté llevándose el Evangelio por todas partes. Que seamos un instrumento de bendición aún por estos refugiados buscando el Edén perdido. Hermanos, somos instrumentos de Dios. Y la providencia de Dios hará que nunca falte nada para aquel que lo busca primeramente Él y su reino celestial. Gloria a Dios. Así que el Señor guía y el Señor provee. Y el Señor provee. En segundo,
Este texto de la multiplicación de los panes nos enseña que el Señor provee, sacia y sobra donde no hay nada. América Latina no es el continente de los panes, de los 2 panes y de los 5 panes y los 2 pececillos. A veces hay una concepción, una mentalidad de que, estamos estrechos. Pero si nosotros creemos el mismo Dios que está en la Biblia, la multiplicación se dará. Yo oro para que se multiplique el empleo, que los proyectos y que todo el mundo tenga empleo aquí, que no falte nada. Pero ¿qué es primero? El reino de Dios y su justicia. Vamos a leer. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, según Mateo, sin contar mujeres y niños. ¿Y cuánto parían las mujeres en aquella época, hermano? ¿Usted qué calcula? ¿Cuál es la mediana? Ahora se asustan con tener 2 hijos. Ya sienten que no les alcanza el presupuesto. El John Wesley, la mamá Juanita Wesley, el fundador de la iglesia metodista, tuvo 18 hijos. 18. ¿Se enteran de verdad? ¿Dónde está? Embarazada. Ahí está entre nuestros indígenas en Verá, ya, ¿verdad, John? Que lo atendemos. Y yo saludo a uno de ellos. Oye, ¿cómo se llama el hermano Ronnie? ¿Cómo? Rodolfo. Oye, Rodolfo, ¿y cuántos hijos tienes tú? Yo lo conocí chiquitito. Yo ya tengo 5. Y Ronnie, no, tiene 2 nada más. No tienen temor a nada. Los indígenas se reproducen tranquilamente, sin temor a... Bueno, y entonces por eso digo que, ¿cuál sería la mediana de esas mujeres pariendo? Unas 4, 5, vamos a ponerle 4, ¿no? Entonces, multipliqué. Baby aquí tiene 7. Tenemos una de 7, pero había una hermana que tenía 10. Eso se llama fe. Pero es que, ¿sabes una cosa? Lo que ocurre, hermano, es que Raquel le dijo a Jacob, dame hijo. ¿O qué? ¿O qué? No oigo bien. O me muero. Dame hijos o muero. Y la mujer moderna, ¿cómo dice? Si tengo un hijo, me muero. Es la cultura del aborto. Es la cultura del asesinato. Cuando Cristo era ya el ser con la concepción nada más. Ahora no, es la cultura. ¿Cuál fue la primera? La primera novela cubana de radio, Danilo, ¿cuál fue? Que todo lo oyó toda América Latina. El derecho de nacer. ¿Y ahora qué es? El derecho de abortar. Siempre digo eso porque esta es la cultura de la muerte. Y ahora también los hijos no quieren que nazcan y los que nacen después tienen el derecho de matar al viejo con el derecho a la eutanasia. A que el viejo muera dignamente. Ay, qué amor más piadoso. Pero tiene un seguro detrás, ¿saben? Quieren ser más amorosos que Dios. Pero bueno, eso... Ahí están las mujeres y dice que y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Dame más, un poquito más, hermano, un poco más. Y cuando se hubieran saciado, repitieron, saciado, llegaron hasta acá y el pobre come.
Estos no están haciendo dieta. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, ahí hay que aprender, recoged los pedazos que sobraron, porque aquí no se va a desperdiciar nada, para que no se pierda nada. No le digo, no te preocupes, bota eso, que yo hago otro milagro. No. No se pierda nada, eso aprendamos, hermano. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que se puede decir que una para cada discípulo, para que no duden que yo soy el proveedor de todo. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor provee, sacia y sobra en donde no hay nada. Y nosotros somos la mano generosa de Dios. No va a faltar ningún recurso si estamos haciendo su santa voluntad de llevar la justicia de Dios, su palabra, sus enseñanzas. El Señor va a proveer lo que falta. Esa es nuestra economía. Busca primero a Dios y Dios añade lo que falta. ¿Y cuál es el versículo que es el cheque en blanco de Dios? Según lo dijo John Wesley. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto te falta? Un cheque en blanco no te va a decir, no te va a dar más de lo que te falta, para que sigas dependiendo. Pero tenemos, ¿y usted ha visto mendigos en nuestras iglesias? ¿Hay mendigos pidiendo plata afuera? No, porque Dios provee para los suyos. Dios provee. Tercero, la enseñanza de la multiplicación de los panes. ¿Qué me enseña? Que me enseña que tampoco el Señor no quiere cristianos de arroz. No quiere un Cristo milagrero que se le busque solamente como un pollito pío pío pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y no hago lo que Dios dice. Dios no quiere cristianos de arroz. Hay una iglesia en Colón, no sé si eso existe todavía, años atrás, una iglesia en Colón, no sé si era metodista o qué, que tiraba la casa por la ventana en el tiempo navideño. Hacía comida, pero bien, o sea que el antillano cocina bien y bastante. Invitaba a toda la comunidad que estaba alrededor y la iglesia. ¿Cómo estaba esa iglesia? Llena de bote en bote. Y podían traer el nacimiento de Cristo, cantando sus villancicos y el gentío comiendo. Pero el próximo domingo no había nadie. ¿Por qué? Eran cristianos de arroz. Si la iglesia se dedicara a alimentar a los menesterosos, vendrían cuando hay sopa, cuando hay comida, pero no hay. La labor fundamental no es esa. Lo que el hombre necesita es la compasión de ser guiado por el buen pastor. Y la comida viene como añadidura. Compasión enseñándole, y si el Señor va a respaldar esa palabra para sustentar a todo y que sobre y que sobreabunde. Y por eso que Cristo captó, después que se dio la multiplicación de los panes, en Juan 6, 14, 15, aquellos hombres, entonces, después que comieron y se saciaron y sobró, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos sabían que iba a venir un profeta de Dios, a la altura y más de Moisés. ¿Se acuerdan? Vamos a leer un momentito Deuteronomio 18, 15 y el versículo 18. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Quién es más alto que Moisés y Elías? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. El más grande profeta. No existe nadie en el mundo que haya hecho. No existe en ninguna religión y movimiento humano
alguien que haya hecho la cantidad de milagros que hizo el Señor mostrando que era el ungido de Dios y que de su palabra es la verdad, la plenitud de la deidad. No existe nadie que Juan dice que si se escribiera todo lo que hizo Cristo no cabrían los libros en una biblioteca. Entonces, volviendo a nuestro texto, 14 y 15, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál era el asunto? Oye, si este hombre tiene que ser el rey de Israel, vamos a llevarlo. Tenemos un Cristo populista que nos va a dar comida para todos, va a dar vivienda para todos. Este es el Cristo que necesitamos. Como las muchas ofertas presidenciales, cuando yo llegue al poder, todo el mundo tendrá vivienda. Cuando llegue al poder, vamos a tener igualdad. Promesas tras promesas, y queremos un rey que nos mantenga y nos provea como cristianos de arroz que somos. Pero el Señor no es así. El Señor, hay que amarlo a Él, porque Él es el pan que descendió del cielo, como se lo va a explicar más adelante. El Señor no quiere un cristiano de arroz, que ha pasado muchas veces también en algún hermanito que tiene un problema serio. Y de repente me dice, pastor, si Dios me saca de este problema, yo me voy a rendir para siempre con Él. Y se lo serviré y estaré ahí. Oye, se fue el problema, se fue y se perdió el hermano. Cristianos de arroz, cristianos de ocasión. No hay un amor verdaderamente en Dios. Un hijo con fiebre, se fue la fiebre, se fue la fe. Dios quiere un rebaño que lo ame. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso Cristo se retira ya solo a orar, porque esto era una tentación del diablo. Cristo no quería llegar a ser el rey de Israel sobre la base de que yo voy a ser el proveedor material del pueblo. Él vino como el Salvador del mundo, como nuestro Señor, para que lo obedezcamos en todo lo que sale de su boca. Y esta fue una tentación de Satanás. De las 3 tentaciones, que ya vimos una, Satanás también lo tentó a poseer un reinado humano y diabólico. Satanás le presenta este asunto. Otra vez le llevó el diablo a un monte santo, Mateo 4, 8 al 10, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora yo pregunto si esa oferta era válida o no del diablo. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque el anticristo va a tener todos los poderes. Dios le da permiso. Pero él va a tener todos los poderes del mundo. Pero entonces el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién hay que adorar? Señor. Y Satanás siempre ha querido la adoración como Dios. Y eso no es cuento de aquellos grupos de rock o grupos artísticos que ponen que había una adoración al diablo por detrás. Eso es verdad. Si yo te daré la gloria, si tú me adoras a mí. El culto a Satanás se ve en la santería cubana, se ve allá en Colombia, en Venezuela, tantos brujos que hay, tantos curanderos. Si tú me haces esto, yo te voy a dar esto. Y hay gente que apuesta a eso, se entrega, se vende, y es verdad. Pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y miren qué es primero.
la adoración. Y después el servicio. ¿Han visto el detalle? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué hay que destacar esto de que la adoración va primero que el servicio? Porque yo, como iglesia, yo estaba muy enfocado en la enseñanza bíblica y por mucho tiempo descuidé la adoración. Y no se puede. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo rectifiqué con el tiempo. Venimos a adorar a Dios, no a entretener a los hermanos. ¿Quién es nuestro auditorio? El Señor. Al Señor, tu Dios, adorarás y después que viene, allá Él solo servirás. Y balanceamos el asunto. Gloria a Dios, porque la iglesia tiene que adorar, tiene que servir con los ministerios, tiene que enseñar, tiene que evangelizar y tiene que haber comunión fraternal entre nosotros. Y miren de los cristianos de arroz, estoy terminando. En Juan 6, 26, 27, estos que comieron, se saciaron, buscaron a Cristo. Cristo pasa a la otra orilla del lago y ellos lo buscan. ¿Y por qué lo buscan? En Juan 6, 26, 27 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, ¿qué me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, cristianos de arroz. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló el Dios Padre. ¿Qué es lo más grande que tiene un creyente? La salvación de su alma, la vida eterna, no el carro que tienes, no las comodidades o el tamaño del televisor que tenga. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Lo más importante es oír a Cristo y obedecer sus mandatos. Eso es lo importante. Y termino diciendo lo siguiente como una aplicación. ¿Qué tanto estás buscando a Cristo en la Biblia tú? Buscando sus enseñanzas, buscando vivir su justicia. ¿Qué tanto estás haciéndolo? ¿Lees de vez en cuando? Si estás más enfocado en las necesidades materiales y no buscas el reino de Dios y su justicia, vas a vivir afanado, turbado como Marta. Pero si buscamos al reino de Dios primero, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a satisfacer todo. Por eso no hay mendigos en nuestras iglesias. Por tanto, tenemos un Dios proveedor. Y hay recursos para todo. Yo me quedo maravillado de esto. Yo todavía me siento aún como Dios da recursos para todo, hermano. ¿Y sabe cuál fue la prueba mayor? En la pandemia. No nos reuníamos, no nos congregábamos. Yo decía, pero oye, ¿cómo vamos a apagar la luz? ¿Cómo vamos a...? Y comencé yo en mi mentalidad mundana a pensar que el Señor Dios poderoso y proveedor no va a proveer cuando no nos reunimos. Y nunca faltó nada. Los hermanos solitos depositaban sus ofrendas y se balanceaba todo de una forma tan maravillosa. Digo, Dios mío, me hinco delante de ti. Tú eres el que mueve la economía de la iglesia. Tú eres el que mueve, eres el Dios proveedor que multiplica los panes y los peces. Y los hermanos, y cómo me dolía predicar con una cámara al frente, y yo estoy hablándole a una cámara. Me sentía mal, pero bueno, y gracias a Dios que eso pasó. Y bueno, termino diciendo, hermanos, busquemos a Cristo no como un Dios milagrero, como si estuviéramos prendiéndole una vela a un santo, sino porque le amamos, por lo que Él es, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
porque Él es nuestro pastor y nos va a llevar por senda de justicia por amor de su nombre. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si lo sigo a Él, me sigue el bien y la misericordia y su compasión. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Gloria a Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y el reino de Dios. Hay alguno que tiene una necesidad. Busquemos a Él primero y todo será satisfecho. 100% satisfecho. Esa es nuestra economía y ese es nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Quién quiere hoy decirle al Señor, Señor? Padre Celestial, gracias, Padre, porque puedo tocarte la puerta siempre, en cada momento. Y mi hermano también. Y como hijo de Dios tenemos acceso directo a tu trono, Señor. Gracias a Dios que cada hijo puede tocar la puerta a usted, Señor, sin intermediación ni de un pastor, porque son hijos tuyos nacidos de nuevo. Jesucristo, Padre Celestial, provee para todo, que todo el mundo tenga la dignidad, y así ha sido, gracias al Señor, de tener su trabajo, de proveer para su casa. Que si te buscamos a ti, siempre va a haber una multiplicación y las necesidades serán satisfechas. Bendícenos, Padre, como casa. También haz que Panamá se multipliquen los empleos y toda la gente que se congrega aquí en este paisito conozca a Cristo primeramente. Padre, que tú eres el Señor de Panamá. No permita que ideologías malsanas y diabólicas entren a nuestra nación. Gracias, mi Cristo, que seamos voceros tuyos. Y gracias por el ministerio de evangelismo que predica por todas partes. Gracias, mi Señor Jesús, por tu bondad maravillosa. Tú eres el dueño de toda nuestra vida, Padre. Provee para cada casa y que tengamos también la salud tuya, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.